Bueno, hemos estado señalando ya desde el principio, ¿no? Desde el comienzo de esta serie, eh, la importancia que tiene el hecho de que nosotros observemos cuidadosamente todos estos aspectos, es decir, en cuanto al método y la manera, ¿no? O método en que se está o que se organizan estas parábolas para que podamos interpretarlas correctamente. Porque como hemos dicho, hermanos, y hemos visto también que tanto el orden como los símbolos que vemos aquí que proveen estas palabras, estas parábolas, nos dan a nosotros la clave para poder interpretarlas correctamente. Bueno, quiero hacer como si fuera un pequeño, muy breve resumen para recordarle a algunos y quizás a otros que no han podido, porque ya estamos en la última parábola de las 7. Y quiero hacerles recordar que la primera de ellas se destaca por sí misma por el hecho de que, o sea, de las demás, porque omite esa cláusula muy conocida en todas las otras parábolas que dice: el reino de los cielos es semejante a. Y bueno, la primera palabra no es en sí una similitud, no se enfoca para hacer una similitud del reino de los cielos, mientras que las últimas 6 sí. La primera parábola es más bien una introducción a las otras parábolas que le siguen. Y por supuesto que vemos que presenta, es decir, la forma quizás actual, en la forma en que se va presentando el reino de los cielos, es decir, comienza con un boleo de la semilla, o sea, se siembra la semilla, y eso es lo que vemos en la primera parábola. Y por supuesto que hablamos de que Jesucristo es el que siembra la semilla, los apóstoles sembraron la semilla, la iglesia del Señor continúa sembrando la semilla, ¿no es así? Y bueno, las 6 parábolas que siguen están muy claramente divididas en grupos, en 2 grupos de 3. Las primeras fueron dichas por el Señor Jesús desde la barca a la orilla del mar y públicamente, o sea, la gran multitud que allí estaban. Y nos dan el aspecto más público, visto desde el punto de vista de los hombres hacia la iglesia en cuanto al reino de los cielos en su forma actual, como lo ven los hombres. Y las últimas 3 parábolas no fueron dichas a las multitudes ni junto allí al mar, sino que más bien fueron dichas por el Señor de manera privada a los discípulos exclusivamente dentro de la casa. Esto da a entender que estas parábolas tratan más con los asuntos internos, ocultos del reino de los cielos, como ya hemos estado explicando, como por ejemplo el tesoro escondido, la perla y todas estas cosas que hemos estado hablando. Es decir que vemos como estas palabras, las últimas 3 parábolas, hablan desde el punto de vista del consejo de Dios. La primera de las 3 últimas es la parábola, como vimos, del tesoro escondido. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? En el campo, y como un hombre gozosamente, mercader, vende todo lo que tiene para comprar el campo y hacerse dueño de ella. Y la siguiente parábola es la de la perla, también buscada, deseada y comprada por el mismo mercader, con el objetivo de atesorarse de aquella perla preciosa. Y ambas parábolas dan a entender muy claramente cómo Dios estima para su Hijo esta preciosa perla, así como vimos del tesoro, es decir, el pueblo escogido de Dios para su Hijo Jesucristo. Y por supuesto habla del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, su herida, para sanar al pueblo redimido y salvarlo. Es muy interesante que explicamos también cómo
se forma una perla. Hablamos de toda esa formación y cómo se relaciona desde las profundidades del mar a la muerte de Jesucristo y al dolor de Jesucristo, y ese sanar de ese animalito que la va formando, pues con esa herida va formando algo tan precioso. Bueno, estuvimos explicando todo esto, y todo esto deseando que llegue el momento en el que se complete el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y sea presentada como una iglesia limpia, pura, sin mancha, gloriosa al Señor. Y por supuesto que el orden es como el mismo orden que aparece, ¿no? El tesoro y luego la perla, al judío primeramente y luego o también al griego. Pero si estas 7 parábolas nos hablan de manera, o sea, es un bosquejo, vamos a decir, profético del curso de la cristiandad durante la época cristiana, es decir, desde Cristo o como algunos dicen, desde el Pentecostés, pues entonces se necesita esta última parábola realmente para completarlo. Es muy necesaria. Y la última parábola, que es la que vamos a ver, es en cierto sentido una amplificación también de la sexta. En la sexta parábola solo hay un hombre en toda la obra, es un agente actuando, es el mercader, y ahora en esta, pues lo mismo, en la del el tesoro que en la de la perla, pero en este caso vemos una extensión, aunque Jesucristo es el mismo, es el autor de la salvación, de la relación con los santos en su gracia, vemos que Él no trabaja solo. Jesucristo no trabaja solo. El Señor extiende su obra a través de los creyentes. Nos usa a todos para llevar a cabo su obra. Y eso es lo que vamos a ver quizás en diferencia, una de las grandes diferencias en esta última parábola. Es decir, que Él ha tenido muy bien en llamar para cumplir sus propósitos, ¿verdad? En llamar a los santos, a los hijos de Dios, para que con Él lleven a cabo la obra. Que el pueblo escogido de Dios llegue a ser lo que Dios ha querido y quiere que sea para su gloria y para toda la eternidad, y lo hace a través de la iglesia. Por consiguiente, cuando llegamos a esta séptima parábola, por primera vez se cambia ahí el número del pronombre, ¿no? O sea, observamos. Vamos a leer, por ejemplo, para comenzar, en Mateo 13:47, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Y quizás usted quiera circular la palabra red porque hay, por lo menos que encontré dos palabras griegas para referirse a la red. Pero esta es muy importante porque esta es la que habla de que requiere una obra en plural de mucha gente. Y dice que es echada en el mar. Así que dice, recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla. Bueno, este trabajo es en forma masiva, es lo que realmente está diciendo. El lanzar una red como es esta, que es una red extremadamente grande en el mar, para recoger toda clase de peces, requiere un trabajo de muchos pescadores, mucha gente que sepan manipular ese tipo de red hasta la orilla, llevando tantas clases de peces. Así que la palabra aquí traducida red en griego, fíjense qué interesante, la red grande usan una palabra en griego chiquita, y para la red chiquita usan una palabra en griego grande. Por ejemplo, aquí la palabra red que se usa es sagene, y se refiere o significa una red barredera grande, tan gigantesca que requiere multitud de hombres trabajándola a lo largo de una sección del mar para poder así pescar. Y esto es diferente, por ejemplo, a la palabra red que aparece en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, en que se usa la palabra anfliblestón. Y esta palabra se refiere a una red que un solo pescador lanza, es como una atarraya, ¿no? Que lanza y él puede
pescar. Es una red bien pequeña. Son diferentes. Entonces tenemos que prestar atención a ese tipo de red que el Señor utilizó, porque eso nos dice que es una obra que requiere la unidad de muchos pescadores. Y esto pues es maravilloso que el Señor nos quiera usar. Todo creyente es un pescador, todo discípulo de Cristo debe verse como un pescador. ¿Se ve así usted? ¿Se ve así usted? Espero que sí. Bueno, las Sagradas Escrituras presentan multitudes de ilustraciones. Yo quiero darle dos en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Que indican este concepto. Vemos allí esa relación o conexión entre la obra de Cristo, o milagro incluso, porque quiero mencionar dos milagros, ¿no? Pero es la obra de Cristo y la obediencia y actuación del hombre. Es algo maravilloso. Vamos a ir a la primera ilustración que quiero darles. No está acá puesta, pero ustedes la conocen. Son dos ilustraciones que ustedes dominan muy bien. Y me refiero primero al primer milagro que el Señor Jesús llevó a cabo. ¿Ya saben cuál fue el primer milagro que el Señor llevó a cabo? Esto fue en las bodas de Caná de Galilea. ¿Que convirtió qué cosa? A ver, yo sabía que ustedes lo sabían. ¿Qué sucedió? A ver, si tenemos que estar atentos a estos detalles. Viene la madre de Jesús, se le acerca a Jesús, y esta es la palabra clave que le dice: no tienen vino. Ahí está. No tienen vino. Y mirándolo bien, hay una falta, hay una escasez que encontramos en el mundo. El hombre tiene una falta, una escasez de lo que solo Dios puede dar y puede producir. Y vemos que se había agotado el vino. Ahora, no sabemos exactamente por qué, no se nos dice en la historia. Bueno, pudiera ser que fueron más gente de las que se invitaron, no sé, o quizás no planearon bien el asunto. Pero por lo que sea, el asunto es que no podía faltar en una boda, o en una fiesta, y mucho menos en una boda, el vino que se había agotado. Ahora bien, habla que se refería al vino lo que había faltado, ¿no? Y en las Escrituras, el vino es símbolo en muchas partes de gozo. Tengo que aclarar, ¿no? Que no exclusivamente, pero sí representa el gozo, ¿no? La alegría. Y por eso en una boda, en una fiesta, se repartía y se tomaba vino. Así que era como decir, bueno, se ha perdido una parte importante, esencial, una parte que da gozo a la gente que vienen a las fiestas. Se había perdido, no había, ya se había acabado. Así que uno de los mensajes principales de ese milagro de convertir el agua en vino es que solo Cristo puede impartir verdadero gozo y verdadera paz y verdadera alegría en el corazón del hombre. Por supuesto que algunos de malas intenciones, ¿no? Porque a quien quiere acomodar la Biblia a lo que quiere, ¿no? Pues usa esto como para aprobar la embriaguez. En ningún momento la palabra de Dios aprueba la embriaguez. Vamos a estar claros en eso. El Señor no convirtió el agua en vino para emborrachar a nadie. Vamos a estar bien claros en este asunto. Ahora, el problema está en que cada cual debe tomar su porción. Como ellos acostumbraban en la comida tomar vino. Esto era algo común y corriente, ¿no? Entonces, ese era el asunto, ¿no? Notamos aquí, pero fíjense, vamos ahora al punto que realmente quiero tratar de esta historia, que ustedes saquen de la historia. El Señor usó a sirvientes, Él no hizo todo. El Señor no fue corriendo a buscar las tinajas de agua, el Señor no echó las aguas, el Señor no la probó y aprobó que le dijo a la gente, no, ya está todo. Miren cómo sucedió, el Señor dijo, llenad estas tinajas. No fue así en la historia, recuerdan la historia. Llenad estas tinajas. El Señor lo pudo haber hecho Él. Él pudo haberlas llenado de agua sin pedir a nadie que echara agua, pero allí había agua y había que usarla y había que moverse físicamente, había que echarlas. Esto nos dice a nosotros que la parte que nos corresponde hacer tenemos que hacerla. Usted le pide a Dios que le ayude, pero usted muévase a servir al Señor, a actuar en obediencia al Señor. Y el Señor dijo, llenad estas tinajas.
Y después de ese milagro, aún después que se hizo ese milagro, mandó a la gente y dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala. Es decir, la persona encargada, no le quitó la autoridad incluso a esta persona encargada de que todas estas cosas de alimentación estuvieran bien y que la aprobara y que diera su aprobación. Miren cómo el Señor actuó, hermanos. El Señor es algo maravilloso, como nos enseña a que nos respetemos unos a otros, incluso en las autoridades en que hemos sido puestos, ¿no? Y que a la vez hagamos la parte que nos corresponde hacer. A veces la gente pide a Dios por un milagro y creen que todo va a caer del cielo. No es así, no es así. El Señor ordena a que sirvamos, a que hagamos lo que nos corresponde. Así que esto significa que estas personas en su obediencia se convirtieron en obreros con Cristo, juntamente con Él, en la realización de ese milagro. Y por eso es tan esencial, hermanos, y lo decimos y no nos cansamos de decirlo, que estemos siempre deseosos, listos, preparados, ¿verdad?, para servir al Señor en obediencia. Y algunas personas van a decir, bueno, yo no sé qué hacer en la iglesia, yo no soy un maestro de escuela dominical. Hermano, hay tantas cosas que se pueden hacer si de verdad queremos servir. De verdad que sí. Y miren cuántos ayudantes hacen falta en la iglesia para cualquier cosa. Incluso una de las cosas que más carecen a veces las iglesias de gente que estén al tanto de las necesidades de otros, que llamen al que falta, que informen de las familias que tienen necesidad, que muestren preocupación por ellos, que visiten a alguien que necesita visita o que no ha venido. Estas cosas las pueden hacer muchos que no quizás tengan el talento de enseñar o de predicar. Muchas cosas podemos hacer para servir, repartir tratados, hablarle a otros de Cristo. En el lugar que Dios nos pone, siempre podemos servir al Señor. Bueno, quiero darle otra ilustración que ustedes también conocen. Consideren también cuando el Señor alimentó a las multitudes. ¿Recuerdan? A miles el Señor alimentó. No había comida. O sea, habían venido mucha gente, pero nadie trajo una lonchera. O sea, todo el mundo se apareció allí por horas a escuchar al Señor y de pronto les llegó el momento de tener hambre. Y bueno, en cuanto a la materia prima, ¿qué es lo que había? ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme decirle que el Señor dio orden a que le alimentaran. Ahí fíjense que está la orden del Señor. Para que vean que el Señor pudo haber hecho, voy a orar, y ahora, ¡pum!, de pronto todo el mundo tiene delante de ellos una cesta de comida. ¿No? Le dijo a los discípulos, salgan y busquen, denle comida a toda esta gente. El punto era que se dieran cuenta de que a pesar de que no había recursos, había que trabajar, había que servir, había que hacer todo lo posible. Y mucha gente dicen que no hacen porque no tienen. Esto no es excusa delante del Señor. El Señor nos ordena servirle, tenemos que servirle aunque usted tenga poco. Con lo que usted tiene, con lo que haya. Ellos encontraron unos peces y panes, con eso era suficiente, hermanos, para hacer la obra que el Señor quería hacer. Pero estaba en la obediencia de ir. Y bueno, ustedes saben cómo fue la historia. La historia dice que sobraron 12 cestas, lo cual significa que así como se multiplicaban los panes y los peces, también las cestas se multiplicaban, ¿no? Porque habían cestas. Qué interesante. Una cesta con 12 panes, o con los panes, con los panes y los peces, y sobraron 12 cestas. Lo que estamos diciendo es que el Señor primero ordenó y ellos respondieron y obedecieron al mandamiento del Señor Jesús. Es más, después del milagro también los mandó a repartir la cesta. ¡Qué trabajo! Cualquiera pudo haber dicho, bueno, Señor, si tú tienes el poder para de pronto producir tantas cestas de comida, ¿por qué no, en vez de ponerlas todas aquí, por qué no se las pusiste una adelante a cada uno? Quizás el vago hubiera dicho algo así. Pero el Señor quería que trabajásemos y repartiésemos y mostrásemos el amor y el deseo de dar y el deseo de servir. Y mientras lo hacían, se multiplicaban aquellas cestas de alimentos. Eso es parte
de la fe del cristiano, porque el Señor le agrada que tengamos fe. No dice la palabra que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar. Y que el que tiene fe actúa en base a esa fe que tiene en el Señor. Quiero que veamos algunos detalles de esta parábola, ¿no? Está la red. ¿Qué significa la red? ¿Qué significa la red? Bueno, debe quedar claro que la red es el Evangelio, el símbolo del Evangelio que es predicado, es la presentación de Cristo como Señor y Salvador, su obra en la cruz, la presentación del Señor Jesucristo. La gente se salvan cuando oyen el Evangelio del Señor. Es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en segundo lugar está, por ejemplo, el mar en el que la red es echada. Y esto tiene el mismo significado que en el primer versículo, es decir, se refiere a las naciones. El Evangelio es predicado a todas las naciones, a todas las naciones. El Señor nos mandó a predicar al mundo entero, ¿no? Empezando con nuestra Jerusalén, hasta, bueno, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero esa es la idea. Y en tercer lugar están los pescadores que lanzan la red y pescan. Miren, en versículos, vamos a ver aquí Mateo 4:19, qué pasaje más lindo, ¿eh? Ya vemos que el Señor, aquí esto es en plural, el Señor quiere que la obra la hagamos muchos. Él nos involucra. Nadie se piense que está alejado, abandonado, que lo único que puede hacer es venir a la iglesia el domingo y sentarse a oír un sermón. No, el Señor nos involucra a todos, ¿verdad? Lo que tenemos que enfocarnos en servirle. Dice, y Él les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré ¿qué? El que viene en pos del Señor se convierte en un pescador de hombres. Hay que ser pescadores, hermanos. Claro que no somos responsables por los que reciban el Evangelio, no, pero sí de compartir. El Señor es el que salva, es el que hace la obra. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y en cuarto lugar están los peces. ¿Quiénes son los peces? No son las almas. Por supuesto que vamos a ver en esta parábola que hay buenos peces. Hay otros que no son buenos, ¿no? Y es cierto, cuando se pesca así en grande, hay peces que sirven para comer y otros no. No es así. Y el pescador sabe y dice, esto no, y esto sí. Y por eso, bueno, los buenos peces representan a los escogidos de Dios, a los salvos. Y bueno, queremos ver en breve, ¿no? Enfocarnos más bien la atención a ciertos detalles de la parábola. Bueno, tenemos el primer punto. Yo no quisiera cansarles, ¿no? Porque creo que me parece que estamos expandiendo, es mucho para hoy. Pero fíjense, lo que vamos a ver primero, comenzando la semana que viene, es lo invisible de estos pescadores, cómo se mencionan y no se mencionan. Es decir, están allí, pero no se nombran, porque el Señor, lo importante es la obra que hagamos. La atención no es para nosotros, sino para Dios, para la gloria del Señor, para que sea Cristo quien sea visto, y no nosotros, sea el que canta, sea el que predica, sea el maestro de la escuela dominical, no importa. Y vamos a ver cómo también se ve esto hoy en día, grupos que por las clases de doctrinas que tienen llaman la atención al hombre y la exaltación al hombre. Eso no lo vamos a ver. Y la parábola nos va a enseñar sobre esto. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de los pescadores al echar la red, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver otros puntos más, ¿no? Vamos a continuar, ¿verdad? El próximo domingo.